Bien, fíjense, el motivo de este video es para hablarle de este tipo de resistencia, que son resistencias de potencia, que controlan la corriente en los circuitos eléctricos y electrónicos. En este caso, este es un protector de aire acondicionado que trabaja con 220 voltios aproximadamente. Digo aproximadamente porque pueden ser 208, 210, etcétera. Y se ve que esta resistencia es de 150 ohmios de 5 vatios. ¿Por qué colocan esta resistencia en estos circuitos de los protectores? Bueno, porque en la mayoría de los protectores no utilizan transformadores para rebajar el voltaje alterno y hacer trabajar el circuito electrónico que controla o que protege. Entonces, rebajan el voltaje mediante un divisor de voltaje hecho con esta resistencia de 150 ohmios y este condensador, que generalmente es del orden de menos, algunas veces de 0,1 microfaradio, y aguanta generalmente hasta 800 voltios. Entonces, con ese divisor de voltaje rebajan el voltaje a un voltaje alrededor de 24 voltios, que aquí se ve que el condensador electrolítico que filtra es de 35 voltios, o sea que generalmente él filtra un voltaje mucho menor. El voltaje que filtra generalmente tiene que ser el voltaje por lo menos del voltaje de la bobina del relé, y aquí la bobina del relé dice que es de 24 voltios DC, la bobina del relé, o sea que fíjese, este condensador está puesto casi al límite, o sea que yo hubiera puesto este condensador en vez de 35 voltios, lo pongo de 1000 microfaradios, pero por lo menos de 50 voltios. Bueno, esas son cosas, mezquindades de los fabricantes para hacer las cosas bien baratas y venderlas bien caras. Me perdonan, pero es así como yo pienso, porque ¿qué otro motivo hay de poner ser tan mezquino aquí en el voltaje de este condensador? Bien, lo que quería hablar era de esta resistencia. Esta resistencia controla y rebaja el voltaje acompañado con este condensador para que, y entre ellos dos evitan utilizar aquí un transformador que rebaja el voltaje, porque el circuito se está alimentando con 220 voltios alternos, y eso hay que rebajarlo para que pueda trabajar los integrados que tiene esta placa, etcétera. Y además, pues, la bobina de este relé es de 24 voltios, o sea que 24 voltios DC debe alimentarse la bobina del relé. Por cierto, cuando usted cambie esta resistencia, porque ya trabaja mucho y se puede abrir, se puede partir, cuando usted la cambia, la pone de 150 ohmios o la puede poner un poquito más. Siempre en electrónica se permite que uno altere un 10%, hasta un 20% las cosas. Y si las cosas trabajan aumentando la resistencia, usted ha mejorado el circuito porque lo ha hecho trabajar con corriente más pequeña. Y una de las cosas máximas en electrónica es que si usted hace funcionar un circuito con una corriente más pequeña de la que estaba funcionando y él hace su trabajo, usted mejoró el circuito, porque los circuitos que trabajan con menos corriente se dañan menos, ya que se calientan menos, producen menos potencia. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí, porque lo que quería era que ustedes conocieran el efecto que hace esta resistencia de potencia que colocan al inicio de algunos circuitos protectores. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí.